Buen día a todos. A continuación, le presentaremos un video educativo explicando un tema muy interesante, como lo es el método descriptivo y proyectos factibles. Antes de iniciar, le presentaré a los integrantes que conforman este grupo de expositores: Chirino Johnny, Gómez Nieves, Luis y mi persona, Contreras Lexabé. Iniciaremos explicando lo que es el método descriptivo. Consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta investigación se analizan los datos reunidos para descubrir así cuáles variables están relacionadas entre sí. Describe los datos y estos deben tener un impacto en las vidas de la gente que les rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una ciudad. El lector de esta investigación sabrá qué hacer para prevenir esta enfermedad. Por lo tanto, más personas vivirán una vida sana. Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos, que serían los símbolos verbales, y cuantitativos, que serían por medio de símbolos matemáticos. Se pueden utilizar uno de ellos o ambos a la vez. Método descriptivo. Su objetivo consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Sus aplicaciones. Aunque no pueden ofrecer teorías o explicaciones acerca del fenómeno que se investiga, los estudios descriptivos pueden actuar como pasos iniciales, útiles para nuevas áreas de estudio. Pueden iluminar áreas prometedoras para investigación futura, medir la importancia y predominio de una situación dada, medir tendencias y asistir en la generación de hipótesis que pueden probarse más tarde por medio de métodos alternativos. Cuando se estudia la conducta humana en forma natural en el hogar, la clase, el patio de recreación, la fábrica o la comunidad, aplicamos el método descriptivo. Asimismo, al analizar la vida social, política, cultural, económica de un grupo racial, también se utiliza el método descriptivo. Ejemplos. 1. Costumbres referentes a la televisión entre los niños. 2. De la delincuencia juvenil en una ciudad. 3. Naturaleza, causa y extensión de los accidentes automóviles, entre otros. Limitaciones. Un error frecuente en reportes basados en estudios descriptivos es sobrepasar los datos, hacer inferencias y llegar a conclusiones que por definición no pueden apoyarse con un marco descriptivo. Si la descripción de los datos parece sugerir una relación causal, esta debe ser explorada y probada rigurosamente en un estudio posterior y analítico. Los principales métodos de la investigación descriptiva son el observacional, el de encuesta y los estudios de caso único. Observacional. La investigación observacional consiste en registrar el comportamiento en el entorno habitual del sujeto, características, definición precisa de las condiciones de observación, sistematización y objetividad, y rigor en el procedimiento de registro del comportamiento. Los métodos observacionales pueden ser con intervención o sin intervención. La observación sin intervención tiene por finalidad observar el comportamiento tal como ocurre de forma natural y en ella el observador se limita a registrar lo que observa, sin manipular ni controlar. Encuesta. Se caracteriza por utilizar cuestionarios para registrar las respuestas de los sujetos. La finalidad más habitual de la investigación con encuesta es la descripción de pensamientos, opiniones y sentimientos. Procedimientos: correo, entrevistas personales, teléfono, internet. Estudio de caso único. Tiene por objeto de estudio el comportamiento de su ámbito natural y se propone desvelar el significado del comportamiento más que su cuantización. Trata de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad.
tiene un enfoque humanista, comprensivo del sujeto. La intención de dicho método es colocar el estado de la cuestión de un problema. Se pretende comprender un fenómeno o situación problemática. Proceso del método descriptivo. En los procesos del método descriptivo se encuentran 8 etapas, que son: etapa 1, estudio documental bibliográfico, proceso de recopilación conceptual o documental, que constituye una tarea ardua y laborosa, en donde se corresponde pasar al campo mismo de estudio y afectar en la recolección de datos previstos. Etapa 2, estudios exploratorios. Ezequiel Ander expone que mientras se establecen contactos directos con la población, es probable que se realice a la vez la búsqueda de expertos o personas clave que pueden brindar información significativa para el desarrollo de la investigación. Etapa 3. Elaboración y construcción de los instrumentos. Los instrumentos varían según los objetivos del estudio, de los recursos con los que se cuenta y del tiempo. Etapa 4. La observación y registro. La observación es la técnica central del estudio, puesto que permite interactuar con la realidad y de esta manera poderla describirla. Etapa 5. Decodificación y categorización de la información. La reducción o decodificación de la información es una fase preparatoria a la categorización y análisis de la información. A menudo los datos constituyen una masa considerable de información muy difícil de comparar o analizar. La labor consiste en reducir los datos mediante procesos de síntesis que resumen y simplifican los datos en una extensión única, según valores y atributos iguales. Etapa 6. Análisis e interpretación de la información. Los datos que en sí mismos tienen limitada importancia no hablan. Es necesario hacerlos hablar. El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo en forma de tal que proporcione respuestas a los interrogantes de la investigación. Etapa 7. Construcción de las propuestas. Se hace uso de lo encontrado al finalizar el análisis e interpretación y se desarrolla una serie de recomendaciones y orientaciones que favorecen y enriquecen las instituciones y las personas. Etapa 8. Elaboración del informe final. La última etapa consiste en presentar por escrito los resultados de la investigación, indicando también los métodos y técnicas utilizadas y la literatura que sirvió como antecedente para la formación teórica del objeto estudio. Ventajas. Permite una buena percepción en el funcionamiento de lo investigado en cuanto a la manera en que se compartan las variables, factores o elementos. Plantea nuevos problemas y preguntas de investigación. Brinda bases cognitivas para estudios descriptivos o explicativos. Mayor riqueza en la información, estudio en un contexto de interacción, acercamiento en situaciones reales y permite identificar las características del evento de estudio. Estudio etnográfico. La etnografía es una de las herramientas que permite al método descriptivo realizar un análisis de las problemáticas que sabemos, cómo se ven las cosas desde adentro de un determinado grupo, y es probable que alcancemos una comprensión más profunda de por qué determinadas personas actúan de una manera dada. También podemos aprender más sobre los procesos sociales que se solapan con la situación que estudiamos. Mi nombre es Nieves Gómez y vengo a hablarles sobre proyecto factible. Se denomina proyecto factible la elaboración de una propuesta viable destinada a atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. El manual de tesis de grado y especialización, maestría y tesis doctoral de la Universidad Pedagógica Libertador plantea que se consiste la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos, necesidades de organizaciones o grupos sociales que puedan referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe tener el apoyo de una investigación de tipo documental y de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. Entre sus características más notorias se encuentran: proyecto posible de ejecutar,
Diagnóstico inicial que sirva de base para justificar y determinar el qué y cómo debe hacer. Conformación de un equipo de trabajo especificando a cada miembro responsable en el proyecto. Descripción de metas, actividades y tareas. Elaboración del plan maestro de ejecución. De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo primero que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada. En segundo lugar, es plantear y fundamentar como basamentos teóricos la propuesta, elaborar y establecer tanto los procedimientos metodológicos, así como las actividades y los recursos necesarios para llevar adelante la ejecución. En esto se realizará el estudio de factibilidad del proyecto y por último la ejecución de la propuesta con su respectiva evaluación. Entre algunos ejemplos de la modalidad del proyecto factible destacan planes, manuales de organización, perfiles profesionales, cursos de gerencia, creación de instituciones, carreras, modelos innovadores de estrategias institucionales de evaluación y administración curricular de un plan de estudio. Las fases o etapas son diagnóstico, factibilidad y diseño de la propuesta. Según Labrador y otros, expresan que el diagnóstico es una reconstrucción del objeto de estudio y tiene por finalidad detectar situaciones donde se ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo. La factibilidad indica la posibilidad de desarrollar un proyecto tomando en consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, técnicos, financieros, estudio de mercadeo y beneficiarios. Por ello, una vez culminado el diagnóstico y la factibilidad, se procede a la elaboración de la propuesta, lo que conlleva necesariamente a una tercera fase del proyecto. Finalmente, entre los elementos de la propuesta están identificación, título, descripción, objetivos, justificación, factibilidad, estudios de mercado, técnico, financiero, metodología, modelo, plan de actividades y evaluación. Diseño de un proyecto factible. Al iniciar el diseño de un proyecto factible, se plantean muchas interrogantes, cuyas respuestas se indicarán en las operaciones que se van a realizar, las cuales se relacionan con la organización y estructura del mismo proyecto. Primero se pregunta ¿qué hacer? Se determina la identidad, naturaleza y contexto del proyecto, si es social, económico, político o cultural. Se busca definir y explicar los objetivos que guían a la acción. Luego, ¿para qué hacerla? Se relaciona con la contribución a la solución de una problemática o la satisfacción de una necesidad. Luego nos preguntamos ¿por qué hacerla? Se justifica el proyecto a través de una explicación sobre su importancia, viabilidad, sustento teórico, beneficiarios, intereses, relevancia y motivo. También se destacan las oportunidades actuales y a futuros que genera este proyecto. ¿Cómo hacerlo? Se incluyen todas las actividades a realizar durante el proceso, las estrategias y tareas como parte de un plan de acción en función a los objetivos propuestos. ¿Dónde hacerlo? Se especifica el lugar donde se ejecutarán las actividades como parte del proyecto factible. Luego nos preguntamos qué magnitud tiene este proyecto. Se delimita el alcance cuantitativo del proyecto y su profundidad, el tipo de servicio que se prestará o la necesidad que se propone satisfacer o resolver. ¿Cuándo se hará? Se refiere al tiempo que se requiere para llevar a la práctica el proyecto, el cual necesariamente serán objeto de un control y delimitación cronológico. Cabe destacar que hay que llevar el tiempo de cómo o cuándo se va a realizar el proyecto factible. ¿Quiénes lo harán? Se especifican las competencias y preparaciones de los miembros que conforman el equipo de trabajo donde se pondrá en práctica este proyecto. ¿Con qué medios y recursos se hará? Se precisan los recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos que se requieran para realizar este tipo de proyecto. ¿Qué sucede durante la ejecución? Se debe establecer los procesos de control, evaluación y seguimiento de cada una de las actividades que vamos a realizar durante este proyecto. ¿Cuáles son sus limitaciones? Se vinculan a las fortalezas, amenazas y oportunidades del proyecto, a fin de elaborar un marco de recomendaciones para su ejecución o para su réplica. Ok, esquemas para la presentación de los proyectos factibles. Primero, el título del proyecto. Luego, como número 1, la introducción.
¿De qué se trata la introducción? Bueno, ahí es donde vamos a colocar una breve reseña o explicación del proyecto. Se debe colocar el propósito del proyecto, la importancia y justificación del proyecto, la identificación de las partes o capítulos del proyecto factible. El número 2 sería la formulación del proyecto. Allí se debe colocar la situación inicial. La situación inicial es donde se debe señalar la situación de insatisfacción que quiere superar o enfrentar con la ejecución de este proyecto. También el objetivo general, que describe cuál es el propósito o el fin que se desea alcanzar o lograr con la ejecución del proyecto. La ubicación geográfica del proyecto, donde se debe precisar la localidad, municipio, estado donde se piensa ejecutar este proyecto que se está presentando. El tipo de proyecto. Se debe señalar acá si el tipo de proyecto es nuevo, o es una ampliación o una consolidación de un proyecto que ya existe. También cabe destacar que debe colocarse el área del proyecto. Se debe señalar el área en el que se enmarca el proyecto, si es en el área deportiva, cultural o sociocomunitaria, académica o de bienes y servicios. Hay que indicar las características generales del proyecto. Ahí es donde se describen las características más destacadas del proyecto que permiten conocer su alcance. El tiempo de ejecución prevista. Ahí se señala el tiempo previsto, semanas o meses, para la ejecución de este proyecto factible. El costo total del proyecto. Aquí se debe determinar el monto total en bolívares, que está estimado para la ejecución del proyecto, discriminando los montos solicitados. Se debe presentar por firma y fecha. Hay que escribir el nombre de la persona que presenta el proyecto, firmándola y colocándole la fecha que se consigna. Todo esto es para la formulación del proyecto. A continuación, en esta lámina les mostramos la bibliografía. Y para concluir, un mensaje reflexivo que dice: somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Gracias por su atención.